Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este segundo encuentro del programa Formarnos. Queremos contarles que realmente hemos tenido muy buena evaluación de lo que fue la clase de la semana pasada, la clase inaugural, donde dio su conferencia la rectora, la doctora Ana Jaramillo. También queremos contarles que se han agregado más sedes y que probablemente se agregarán otras más. Vamos a estar trabajando con los tutores para que los que se vayan sumando puedan recuperar las clases anteriores. Ustedes saben que todas las clases quedan grabadas, además de que las pueden ver en tiempo real, quedan grabadas de manera que las van a tener en la página de Formarnos y en el aula virtual en la que cada uno de ustedes está participando. Bueno, saben que tenemos un bloque conceptual y otro bloque de desarrollo de capacidades para la gestión en el territorio, para el liderazgo, para el análisis de problemas y toma de decisiones. La vez pasada, la rectora nos ofreció una presentación, una clase que la viene perfeccionando ya desde hace algunos años y que tiene que ver con las capacidades y las virtudes, podríamos decir, que tiene que tener un líder político. Hablábamos de las necesidades del dirigente, las capacidades que tiene que tener el dirigente en el territorio, su lugar de trabajo, su lugar de estudio, el dirigente político también. Hizo un amplio desarrollo y vamos a seguir viendo este tema a lo largo de las demás clases. Hoy vamos a complementar lo que la rectora expuso la vez pasada con la clase que nos va a dar el doctor Francisco José Pestana sobre pensamiento nacional y latinoamericano. Empezamos por ahí, porque tenemos un bloque conceptual que se orienta hacia el entendimiento de lo que son las políticas públicas, el gobierno, la sociedad civil, la economía, los medios, la democratización de la comunicación, la integración latinoamericana. Todo eso, más también la capacidad para generar alternativas de solución a los problemas que hay en el territorio, todo eso tiene que ver con la perspectiva y la posición desde la cual nosotros desarrollamos nuestro pensamiento y hacemos nuestro análisis. De allí que entonces lo primero que es necesario ver es cuánto nos enseñaron quienes propusieron y fueron no escuchados precisamente por la academia, quienes propusieron pensar desde nuestra realidad nacional, argentina y latinoamericana. ¿Y qué pensamiento desarrollaron ellos? Que nos queda como antecedente para que nosotros sigamos ahora el mismo ejercicio. Francisco José Pestana, al quien llamamos Pancho, es abogado, ensayista y profesor universitario, es profesor de nuestra casa, es el director recientemente reelegido como director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas, es coordinador académico del Observatorio Malvinas y cotitular del seminario Pensamiento Nacional y Latinoamericano en nuestra universidad, seminario que también tiene una audiencia multitudinaria como Formarnos. Es autor de numerosas obras, entre ellas Existe un Pensamiento Nacional, de Editorial Fabro, publicado en el año 2011, y Malvinas, una causa de la patria grande, publicado por la editorial de nuestra universidad, Edunla, también el mismo año. Van a poder ustedes disfrutar una clase, nutrirse de conocimientos y esperamos que a partir de hoy, con las actividades que van a seguir desarrollando en el taller, que como decíamos eran las lecturas guiadas, los trabajos prácticos sobre la realidad que ustedes tienen en sus propias organizaciones y el foro de discusión, a partir de eso tengan una fluida y permanente relación con el profesor Pestana. Muchísimas gracias y gracias, Pancho, por estar con nosotros. Te dejo. Buenas tardes. ¿Cómo están?
una vez más, reencontrándonos, convocados por este, yo digo, maravilloso programa que es Formarnos, un programa que surgió de una idea de Nerio, que me pareció extraordinario, que es reincorporarnos y reencontrarnos muchos con la educación popular, pero además con algo muy necesario en nuestro país, que es la formación de dirigentes y conductores en las organizaciones sociales. Yo me siento muy honrado que me hayan convocado para este trabajo. Quiero felicitar en ese sentido tanto al vicerrector como a todo el equipo. Acá creo que lo tenemos a Ezequiel, que se ha esforzado muchísimo por llevar adelante esta convocatoria que nos asombra año a año. Son una cantidad realmente importantísima de universidades. Así que los saludo a los que están aquí presentes y también hago un saludo extensivo a todos los que nos estamos comunicando a través de esta forma virtual, a la que hay que acostumbrarse también, porque es una forma de acortar distancias y eso me parece muy importante. Como otros años me convocaron un poco a reflexionar sobre qué es el pensar, sobre la cuestión del pensamiento, sobre esta cuestión del conocimiento, sobre esta cuestión que dicen de la epistemología, del episteme, del conocimiento profundo de las cosas. Y mi misión, hoy en particular, es transmitirle durante un lapso de tiempo que dura esta conferencia, algunos aspectos centrales que son los que constituyen lo que en Argentina se conoció como corriente del pensamiento nacional, pero que forma parte de un espectro mucho más amplio de reflexión que abarca lo que definimos como nuestra América o América Latina. En ese sentido, muchos de nosotros, no digo todos, fuimos educados en un prejuicio central, que era la idea de que la razón era la única fuente y exclusiva del conocimiento y que en realidad esa razón debía orientarse al conocimiento de los universales, de los grandes sistemas a través de los cuales los seres humanos nos organizamos, convivimos, interactuamos. Es decir, bajo lo que se define como la idea de la universalidad de la razón, que es consecuencia del racionalismo, que es una corriente filosófica derivada de otra, del iluminismo, que de alguna manera fue la que creó esa gran tensión entre la Edad Media y la modernidad respecto a cuál era la fuente del conocimiento, si el conocimiento era a través de Dios o a través de los hombres y en ese sentido, de los seres humanos, mejor dicho, y a través de la razón, que era el instrumento central del conocimiento. Y a partir de ahí surgieron una serie de teorías y de doctrinas que comenzaron a replicar algo que nosotros consideramos que es absolutamente erróneo y que es que hay una sola forma de pensar o razonar sobre las realidades. Y que el pensamiento debe tender, y sobre todo el pensamiento que se dirige hacia los fenómenos humanos, los fenómenos colectivos, es básicamente en la búsqueda de aquellas cuestiones comunes que hacen, digamos, al movimiento vital de todos los seres humanos. El pensamiento nacional y latinoamericano surgieron de alguna manera como respondiendo a este falso paradigma, diciendo, señores, el pensamiento es esencialmente situado. Los seres humanos pensamos desde coordenadas de tiempo y espacio específicos. Pensamos desde cada lugar. Si bien hay fenómenos o aspectos universales, como la idea de trascendencia o el debate sobre nuestra propia existencia,
sobre el propio surgimiento, función del ser humano en este universo, en realidad, el sujeto que piensa siempre de un lugar y de un tiempo determinado. Es decir, que hay un ecosistema, un sistema que determina o que nos determina pensar, pero también hay un tiempo desde el cual nosotros, o en el cual nosotros pensamos. ¿Cuándo se originó el pensamiento nacional o latinoamericano? Bueno, ese es está sujeto a debate en el sentido de que, de cierta forma, América, que está poblada hace más, cuanto menos así enseñan quienes se especializan en la búsqueda de los rastros históricos de la presencia humana en América, por lo menos hace 15.000 años. Con lo cual, nuestro continente, está poblado hace más de 15.000 años. Antes de la expansión europea hacia América, aquí había comunidades, había civilizaciones, había grupos, había culturas, y esas culturas poseían sus propias instituciones políticas, sociales, religiosas, pero también su propio desarrollo científico y su propia reflexión de la realidad y sus propias cosmovisiones. Es decir, que cuando hablamos del pensamiento nacional o al pensamiento latinoamericano, nos tenemos que referir necesariamente y extendernos en el tiempo hacia atrás, hacia los orígenes mismos del poblamiento americano y de la constitución de las diversas civilizaciones, y digo civilizaciones que poblaban América antes de la llegada de los europeos o de la expansión europea. Es decir, que la propia América, el propio contexto geográfico, climático, ecológico en términos generales e histórico de la propia América, fue determinando formas de pensar América desde América. Es decir, por eso hablamos de pensamiento situado. Y por lo tanto podríamos ensayar una primera definición del pensamiento nacional, aplicable también al pensamiento latinoamericano, como una matriz de reflexión surgida en nuestra América al calor de la resistencia creativa contra diversas experiencias colonialistas. Y le agrego resistencia creativa porque solía usar solamente la matriz resistente, pero la resistencia siempre está de alguna manera relacionada con una actitud pasiva. Y en realidad el pensamiento latinoamericano, el pensamiento nacional, es a la vez de pensamiento resistente, pensamiento creativo. Hay un doble juego. Bueno, ¿cuáles son las primeras resistencias? O sea, ¿cuáles son? Bueno, tienen que ver con las estrategias de preservación de las culturas ante la llegada de Europa o la expansión europea. Ahí podemos encontrar una clara matriz de resistencia y de preservación, con elementos muy claros, por ejemplo, el sincretismo o modos y modelos de preservación de tradiciones culturales y modos y modelos de pensar que tuvieron que ver con una confrontación entre, digamos, las civilizaciones que poblaban este continente y aquellas que se expandieron desde Europa hacia aquí. Una cuestión muy particular del pensamiento nacional y del pensamiento latinoamericano, y hago esa diferenciación simplemente porque en Argentina los pensadores latinoamericanos o latinoamericanistas se autodefinieron como pensadores nacionales para expresar de alguna forma esa idea del que el pensamiento es situado. Es decir, para autodefinirse, eligieron la palabra nacional como sinónimo de pensamiento localizado. Nunca se organizó como corriente, debido a la heterogeneidad de sus componentes. ¿Qué quiere decir? Que más allá de algunas experiencias en Argentina y en Latinoamérica, que tuvieron que ver con la posibilidad de creación de alguna escuela, etcétera, no hay un centro, un lugar donde se concentre la experiencia y las reflexiones
del pensamiento nacional y del latinoamericano. En especial el nacional, que produjo solamente durante el siglo pasado más de 11.000 textos. Esto quiere decir que la corriente del pensamiento nacional en la Argentina es la corriente más prolífica de todas las matrices intelectuales que conviven y que tensionan en nuestro país. Y digo que es una matriz porque hay otras matrices de pensamiento. En América hay otras matrices que conviven, que discuten con el pensamiento nacional y latinoamericano y viceversa. Una de las características del pensamiento nacional fue su desarrollo eminentemente paraacadémico, por fuera de las universidades. En nuestro país hubo experiencias concretas, por ejemplo, las cátedras nacionales en la década del 70, pero el desarrollo de los textos y de las investigaciones, por ejemplo, de Fermín Chávez, de Raúl Escalabrini Ortiz, de Arturo Jaureche, de Manuel Ugarte, de Saúl Taborda, de Gustavo Ciriliano y de otros tantos autores y autoras argentinas, Amelia Podetti, la misma Ana Jaramillo, que es una pensadora nacional, que está definida, se la define como pensadora nacional. La mayoría, la gran parte de ellos casi exclusivamente lo hicieron por fuera de las academias. Inclusive los mismos historiadores, revisionistas como José María Rosa, o autores de lo que se conoce como la izquierda nacional, Abelardo Ramos, Jorge N. Spilimbergo, o el latinoamericanismo, digamos, impulsado por Manuel Ugarte. En nuestra universidad, cada uno de los edificios tiene, José Hernández, por ejemplo, tiene un nombre vinculado a algunos de estos autores y autores que venimos nombrando recientemente. Es autodefinido. Los pensadores nacionales eligieron, y pensadoras, eligieron autodefinirse. Primero, no llamándose o denominándose intelectuales. Se negaron a usar la palabra intelectuales porque la palabra intelectual, en los tiempos en que surge el concepto de pensamiento nacional, que es entre principios y mediados del siglo pasado, querían de alguna manera alejarse del estereotipo del intelectual, que era aquella persona, hombre o mujer, que de alguna manera concebía su vida académica o científica o su producción científico-cultural como una carrera individual hacia el éxito personal. Es decir, para ellos, en cierto sentido, la palabra intelectual denotaba o presuponía una cosmovisión individualista, tanto de la producción del saber como del desarrollo de la vida profesional. Por lo tanto, descartaron, y digamos, muchas veces inclusive el mismo Jaureche se ofendía cuando algún periodista lo entrevistaba y usted como intelectual, decía, no, yo no soy un intelectual, soy un pensador. Para separarse de la idea del académico solitario, del genio, esta idea del sujeto solo, del individuo, y nacional para sostener y reafirmar lo que dije anteriormente, pensamiento situado. Se piensa desde un lugar y un tiempo determinado. Es heterodoxo porque, como dije, el pensamiento nacional y el latinoamericano recogen, digamos, las tradiciones de pensamiento de las culturas y de las civilizaciones que poblaron América antes de España, luego se produce el proceso de conquista y a partir de ahí, digamos, el mestizaje, el sincretismo, y luego con la llegada de las grandes corrientes inmigratorias, la incorporación de otras matrices de reflexión que fueron nutriendo al pensamiento nacional y latinoamericano, en especial al pensamiento nacional, y de alguna manera lo podemos, esta idea de un pensamiento nutrido por múltiples vertientes, intentó definir Escalabrini Ortiz con la palabra multígeno, pensamiento multígeno, ¿no? Que es una palabra, él no quería utilizar la palabra mestizo, porque en aquellos tiempos la palabra mestizo tenía una connotación despectiva,
y entonces se concentró en tratar de crear o de tomar, mejor dicho, un término y ubicarlo con este vocablo. Y en el caso argentino, el pensamiento nacional influyó, tuvo la característica principal de influir sobre los dos grandes movimientos históricos ocurridos en el siglo pasado, es decir, en el irigoyenismo y el peronismo. Los movimientos sociales, políticos y culturales. Yo le agregaría acá la filmina, porque fueron movimientos políticos, sociales, pero también culturales. Y quizás más es el peronismo como un fenómeno cultural, antes que fuera un fenómeno político. Con lo cual, se da la paradoja que en muchas universidades argentinas se estudian los movimientos políticos como el irigoyenismo y el peronismo, pero muchas veces no se abordan los autores que contribuyeron a dar origen a las cosmovisiones que adoptaron esos movimientos. Es decir, es incomprensible, por ejemplo, el fenómeno del primer peronismo sin haber leído a Mansi, sin haber leído los textos de Scalabrini Ortiz, sin haber leído los cuadernos de Forja, sin haber leído Ugarte, sin haber leído los textos de Gálvez, es decir, de una serie de autores y autoras que de alguna manera contribuyeron con sus producciones teóricas a ese cauce que luego convergió en aquel 17 de octubre de 1945. O sea que yo creo que, en primer lugar, hay un gran déficit en la academia argentina, en las universidades argentinas, que tiene que ver justamente con la ausencia de muchos de estos autores que han influido notoriamente, digamos, en el pensar y en el hacer, en este caso, por ejemplo, del primer peronismo, y entonces simplemente se abordan este último movimiento o con textos que lo ubican dentro del campo de las teorías de las relaciones sociales o del weberismo, del marxismo o de algunas otras corrientes y tradiciones que ven solo los aspectos parciales de un movimiento tan complejo y tan aún difícil de entender como lo fue el peronismo. En el caso particular de nuestra universidad, esto no sucede así porque hay un seminario de pensamiento nacional y latinoamericano que es una de las condiciones de egreso para todos los estudiantes de la universidad. O sea que en todas las carreras, ya sean las más técnicas o tecnológicas, como la quieran definir, como aquellas que tienen que ver con las cuestiones más sociales, ciencias sociales, el pensamiento nacional es estudiado en un seminario intensivo cuatrimestral que integra la currícula de cada una de las carreras que componen la oferta académica de la Universidad de Lanús. Porque nosotros entendemos que para entender nuestros propios procesos tenemos que contar con todos los elementos y la información. Y es muy difícil entender cómo emerge un movimiento político tan importante como el peronismo, más allá de la posición ideológica que uno sostenga o en la que uno se mantenga, sin entender cuál es el proceso cultural y de reflexión que le dio origen y cuáles fueron los nutrientes conceptuales que le dieron, que parieron no solamente la doctrina, sino la acción de gobierno, ¿no? Porque una de las características del pensamiento nacional y latinoamericano, como enseñaba Armando Moratti, es que en nuestra América hay una profunda imbricación, articulación entre el pensamiento y la acción, ¿no? Entre el pensamiento y la acción. Fermín Chávez, que fue uno de los grandes pensadores nacionales y además uno de mis maestros, definía al pensamiento nacional, en particular al modo en que el pensamiento latinoamericano se expresó en la Argentina, como una epistemología de la periferia. ¿Qué significa por ahí la palabra epistemología? Es una palabra que tiene cierta o adquiere cierta complejidad para los filósofos.
pero en realidad es muy fácil de entender, ¿no? Es la ciencia o el modo de pensar desde la periferia, es decir, parte, Fermín, en esta definición, de la idea que en nuestro mundo, por lo menos en el mundo que le tocó vivir a él, situación que aún se sostiene, existen relaciones asimétricas de poder donde hay centros y hay periferias. Pero esta epistemología de la periferia, y se piensa diferente desde el centro que desde la periferia. Pero para poder reflexionar desde la periferia, para salir de la periferia, digamos, hay que tomar conciencia que se está en la periferia. ¿Ah? Y que muchas veces los metamensajes que surgen de los medios de comunicación concentrados y globales, o inclusive los mismos universidades que muchas veces practican un universalismo desconectado de la realidad, es necesario pensarse desde ese lugar. En términos generales, se considera la epistemología como la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico y en tanto el estudio de su producción y validación. Pero desde el pensamiento nacional es además una disciplina que aborda, entre otros tópicos, los factores y circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas y ecológicas que llevan a la obtención de determinado conocimiento. Quiere decir que al concepto cerrado de epistemología, de conocimiento, sobre el cual trabajaban las ciencias positivistas clásicas, el positivismo clásico, digamos, Fermín Chávez le agrega el factor histórico, el factor psicológico, el factor sociológico, el factor ecológico en estas ciencias del pensar. O sea, decía Fermín Chávez, la periferia debe pensar o intentar pensar desde sí misma, ¿no? Tomando conciencia que estamos en la periferia para salir de la periferia, porque si no, no pensamos que estamos en la periferia, ¿para qué vamos a salir de un lugar donde pensamos que no nos encontramos? Gustavo Sirigliano, que fue otro gran maestro del pensamiento nacional, pedagogo, él sí tuvo una inclusión dentro del mundo académico bastante importante en el campo de la pedagogía, no solamente en Argentina, sino en otras universidades latinoamericanas. Decía que pensar desde sí para ser uno mismo. O sea, el ser requiere un pensar desde sí, ¿no? ¿Qué es la liberación? Cuando un sujeto se libera, cuando empieza a pensar por sí mismo. Decía también Sirigliano, me acuerdo, ¿no? El que no vive su propio proyecto seguramente vive en el proyecto de otro, que posiblemente es más poderoso que uno. Vivir el propio proyecto. Liberarse es vivir el propio proyecto. El proyecto querido, el proyecto deseado, no el proyecto impuesto. Pero para eso hay que despojarse de lo ajeno, deseducarse. Jauretche decía sacarse las anteojeras. Fíjense cómo aparecen coincidencias entre los pensadores. El pensamiento ajeno, cuando uno no es libre, cuando el sujeto no es libre, no ayuda, ocupa lugar, desalojando nuestra posibilidad de pensar lo nuestro desde nosotros mismos. Sirigliano no rechaza que cada uno de nosotros podamos leer textos de los autores clásicos europeos o asiáticos, no lo descarta, pero siempre abordando el pensamiento, digamos, externo producido en otras latitudes y en otras realidades desde uno mismo. Es la forma de ser libre. Y en ese sentido, y también para relacionarlo con esta cuestión, Fermín Chávez decía, suelen decirnos en una conversación que el gran problema de los países latinoamericanos y de la Argentina son económicos, ¿no? Son económicos. Que si resolvemos la economía, y entonces se genera un reduccionismo que limita, digamos, el bienestar del sujeto y de la comunidad a las cuestiones eminentemente económicas. Y Fermín Chávez dice, no, las crisis argentinas son primero ontológicas.
¿Qué quiere decir ontológicas? Decía Fermín Chávez. ¿Qué quiere decir? Primero, una definición de lo que se es. Es decir, primero uno tiene que reflexionar sobre lo que es para poder proyectar lo que quiere ser o lo que desea ser. Y entonces siempre hay discusiones que se plantean muchas veces, inclusive en las mismas organizaciones. Bueno, no, pero los argentinos venimos de distintos barcos, no, cuestión del mestizaje a nosotros, porque si en realidad hubieran venido los ingleses y hubieran eliminado todo lo que había, todos esos discursos simplistas y políticamente, que aparecen políticamente muy fuertes en los medios de comunicación, esa idea de que aparentemente nuestro mestizaje, nuestra carácter multígeno generó, en cierto sentido, una aparente discapacidad para poder lograr un bienestar común. Bueno, esas son cuestiones que Fermín Chávez descartaba de plano. O sea, primero son ontológicas, primero definí lo que sos. Luego tenés que crear una ética, o tenés que pensar una ética respecto a lo que sos. Después, una organización política, pero desde vos, no de otro. Nosotros siempre estamos viendo, muchos dirigentes políticos, viendo cómo copiamos o sistemas políticos, inclusive discutimos ahora si parlamentarismo sí, si parlamentarismo no, si presidencialismo, si esto, si lo otro, si lo demás. Pero primero hay que discutir lo que se es. Y hay que, digamos, experimentar la búsqueda del propio ser para luego, después, digamos, establecer cuál es la ética de la convivencia de una organización comunitaria definida, los instrumentos políticos, las formas de conocimiento. Y recién, por último, la economía. La coloco en el último plano, el problema económico. El problema económico está subordinado al problema del ser. Y esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte porque generalmente hoy, en la actualidad, estamos viviendo como digamos, una especie de neotiranía del economicismo, donde nos bombardean todos los días con datos diciendo sí que los cálculos de inflación, el dólar, pim, pum, que si bajamos el gasto público, el endeudamiento, etcétera, como si los problemas de la Argentina estuvieran simplemente relacionados con cuestiones técnicas. Ni la técnica ni la ciencia son asépticas. Eso también, diría Jauretche, es una gran soncera. Digamos, en parte de un imaginario, sobre todo el universitario, está la idea de que la ciencia es aséptica, que, digamos, que no convive o que tensiona con los valores, con las cosmovisiones, etcétera, etcétera. Y que hay una sola ciencia, la que emana del desarrollo y del progreso indefinido de la razón. Ni la ciencia ni la tecnología son asépticas. Dependen, o deberían depender, de las definiciones que cada sociedad toma para sí misma. En ese sentido, a veces, para crecer hay que decrecer. El crecimiento, ¿no? No es necesariamente un elemento que tenga un sentido específico, sino que puede tener un doble sentido. Una de las cuestiones que más trabajaron los pensadores nacionales fue la cuestión de cuándo se produce esta disociación entre lo que queremos ser, ¿no? O lo que pensamos que queremos ser y lo que dijeron o intentaron sostener que debíamos ser. Y eso él lo encuentra en varias etapas de la historia, pero fuertemente, digamos, en la dicotomía civilización o barbarie. Ustedes saben que desde los griegos la idea de civilización siempre estaba relacionada con el yo civilizado contra el otro que era el bárbaro. Siempre el bárbaro era digamos, la asignación o la denominación de la otredad. Para los romanos también, vamos a conquistar los pueblos bárbaros, ¿no? Pero en cambio, en muchos textos
que están muy vinculados al proceso previo a la creación del Estado Nacional, esta dicotomía parece invertida. La barbarie somos nosotros, el civilizado es el otro. Y es más, en cierto sentido, el Estado Nacional se crea como una gran misión luego de las guerras civiles, 1860, 60 y pico, que era civilizar. ¿A quién? A nosotros, a los bárbaros, ¿no? Entonces, para Fermín Chávez, ese proceso que se dio en tiempos de las guerras civiles, esa tensión que se dio entre las guerras civiles, no entre los unitarios y federales, porque ni los unitarios eran tan unitarios, ni los federales tan federales. Quiroga era ideológicamente unitario, pero políticamente federal. Rosas no era ni unitario ni federal y termina siendo el jefe del Partido Federal. En realidad nos enseñaron a la historia con una especie de dicotomía, de una ruptura absoluta, y de tensiones protagonizadas por extremos que no representan las complejidades que planteó el proceso de constitución del Estado Nacional. Y Fermín Chávez dice que esa dicotomía trastornó los supuestos culturales. El supuesto cultural es que mi civilización es mi civilización y el otro es otra civilización. Pero no la idea de que nosotros somos los bárbaros, y hay otros civilizados que nos deben enseñar cómo ingresar al mundo de la civilización. Bueno, escuchen a los economistas todos los días, a los panelistas, etc. Esto se pueden divertir. Pueden después esta noche prender los canales de televisión, agarrar un programa que se llama como Intratables, no sé cómo se llama, y ver como siempre el civilizado, no, porque en Suecia está, y después a veces toman países que después le va mal y ya no hablan más. En un momento era Chile, que era el modelo, después Brasil era el modelo, después siempre hay un modelo que está mejor que nosotros. Eso es un trastorno cultural. Algunos, obviamente, lo practican, digamos, a sabiendas, y otros lo tienen incluido o incrustado, digamos, o incorporado desde siempre a través de la escolarización de ciertos conceptos que no representan las complejidades de nuestra historia y de nuestra propia civilización. Porque nosotros sostenemos que los latinoamericanos somos una civilización. Entonces será civilización versus civilización. Pero no civilización versus barbarie. En aquellos tiempos esa dicotomía es fuerte, tiene intelectuales, sí, intelectuales esta vez fuertes, como Sarmiento, como Echeverría, etcétera, que representan de alguna manera esta idea de que para ingresar, digamos, al mundo de la industria y el desarrollo había que civilizarse, ¿no? Y dice, dicotomía que trastornó los supuestos culturales hasta el punto de hacer creer a los nativos, nosotros, que su civilización consistía en comprarse una silla inglesa, es decir, una montura inglesa y una levita. Y me acuerdo la famosa anécdota cuando a Ibarra le lleva la Constitución unitaria que había dictado los rivadavianos, y el tipo se baja, va en una galera, y se baja con la levita y lo va a visitar al caudillo santiagueño, y hacía como 50 grados de calor, y claro, Ibarra lo atiende en chiripá, ¿no? Esa imagen del delegado llevándole la Constitución unitaria al rancho a Ibarra, y Ibarra, que era un tipo bastante letrado, atendiéndole en chiripada, y la imagen esta de civilización versus barbarie, la idea de que había que llegar a la levita, como estaba vestido aquel delegado que en este momento no me acuerdo su nombre. Consistía en la silla inglesa y la levita. Además trajo la aparejada una concepción naturalista, o quizás naturalizada, de nuestra sociedad, bajo la cual asumir el etos de nuestro pueblo y nuestra incipiente germinación espiritual. Es decir, Fermín decía, nosotros, el mundo
producto de este conflicto de civilizaciones y de choque de civilizaciones, digamos, proveniente de la conquista, había generado un ethos cultural, un espíritu, una idiosincrasia cultural que va a sucumbir bajo esta dicotomía entre civilización y barbarie. Y Jauretche dice ante esto, la incorporación la incomprensión de lo nuestro, preexistente como hecho cultural, es decir, la idea de los caudillos, los gauchos que son los protagonistas de la liberación del país, porque más allá de las guerras civiles, los protagonistas digamos, principales, digamos, de la emancipación americana y argentina en particular, justamente son los caudillos, ¿no? Y el hecho de comprender ese mundo como anticultural llevó al inevitable dilema, decía Jauretche. Todo hecho propio por serlo era bárbaro, todo hecho ajeno, importado por serlo, era civilizado. Civilizar, pues, consistió en desnacionalizar. ¿No? Bueno, acá hay una serie de ejes de análisis que yo voy a tratar de sintetizar porque debo ir más o menos por unos 20 y pico minutos, más o menos, ¿no? Voy por la media hora. Y que son ejes que, digamos, de alguna manera representan, no todos, sino de algunas de las principales obsesiones de los pensadores y las pensadoras nacionales, ¿no? Y que nosotros lo transformamos en una regla de las 6A. Esta no responde a ninguna investigación científica, etcétera, sino es más bien una herramienta didáctica para que después en cada una de sus organizaciones o en cada uno de las instituciones a las que pertenezcan reflexionen sobre estos puntos. El autoconocimiento tiene justo que ver con la idea, y por eso surge, entre otras cuestiones, el revisionismo histórico, la idea que emerge en los textos de los pensadores y pensadoras nacionales, que los argentinos, en particular, y los latinoamericanos en general, tenemos un déficit de conocimiento sobre lo propio. Es decir, habíamos sido instruidos en las escuelas, ¿no? En un universalismo, digamos, que contenía una respetabilísima cantidad de conocimientos. A mí me pasó, por ejemplo, para, digamos, tratar de mostrarles cuál es esta primera cuestión. Nosotros teníamos un sistema educativo, por lo menos los que tenemos 50 años, donde empezábamos a estudiar, digamos, desde la prehistoria, protohistoria, prehistoria, bla, 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 y empezábamos por las grandes civilizaciones del Oriente y después Occidente, etcétera, etcétera, y en quinto año, historia argentina, jamás historia latinoamericana. Es decir, nosotros pasábamos de la historia universal a la historia argentina. Lo que pasó en el contexto después de las luchas de la independencia. No sabíamos absolutamente nada de lo que sucedió en el resto de Latinoamérica después del proceso independentista. Así nos ubicaron. Entonces es mucho más posible que uno conozca o tenga idea quién es Ramsés II o quién es Cleopatra, seguramente se lo recuerde del secundario, pero si, por ejemplo, yo les hablo de Getulio Vargas, o Martí, o Alberto Villarroel, ¿quiénes son estos tipos? ¿No? O Cuauhtémoc, si quieren. No. Sí. Conocimiento de lo general o lo particular. Entonces ahí tipos como Manuel Ortiz Pereira, ya a principios del siglo pasado, dicen, ojo, estamos construyendo una ciudadanía que al desconocer lo propio, al desconocer lo propio, está de alguna manera sucumbiendo a la posibilidad de conocer para amar y proteger lo propio. Solo se protege y se valora lo que se ama, pero
lo que se conoce, para eso hay que conocerlo. Y a nosotros nos educaron desde lo universal hacia lo particular, pasando por arriba de lo regional. Sujetos del mundo, decían, ciudadanos del mundo, ¿no? No ciudadanos de Latinoamérica, no ciudadanos. ¿No? Es decir, hay como una deslocalización. Lo mismo pasaba en geografía. Nos ponían los mapas de la China y éramos capaces de ubicar cuanto menos 30 o 40 ríos, el Yangtze-Kiang. Entonces venía el profesor, a ver, Pestana, ubícame el Yangtze-Kiang, y uno iba con un mapa negro, me acuerdo, con el contorno del continente chino, y yo tenía que ubicar el río. Seguro. Ahora, me preguntaban dónde estaba el río Salado. ¿No? Esta cuestión ya empieza a ser objeto de denuncia en los primeros años del siglo XX. Bueno, Manuel Ortiz Pereira es un pensador nacional que fue el padre ideológico de Jauretche, ¿no? Escribió SOS Mi Patria, por nuestra definitiva emancipación. Escribió 2 o 3 libros que bueno, son muy difíciles de conseguir, aunque fueron reeditados, que fueron una gran influencia después para entender a Jauretche, porque también a los autores hay que entenderlos en el contexto de los otros autores a partir de los cuales se nutrieron, ¿no? La autorreflexión tiene que ver con la autenticidad de las categorías desde donde pensamos. Los seres humanos pensamos desde categorías. Los colores son categorías, etc. Es decir, son convenciones, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver más con una creación de tipo cultural que natural. Es decir, porque obviamente los colores son el producto de una combinación que tiene que ver con la luz. Pero el color, el definir al verde como el verde es una definición de tipo cultural, ¿no? Y entonces hay autores como Kusch que nos dicen, ojo, señores, para poder pensar desde uno mismo, sobre sí mismo, hay categorías que las tenés que crear. Entonces me dice, muchas veces me dice, ¿cuál es una de esas categorías? Por ejemplo, yo le voy a decir organizaciones libres del pueblo, que es una categoría que surge con el primer peronismo y que define las formas de organización de la sociedad, ¿no? Que después, con el nuevo proceso de coloniaje cultural, se pasaron a llamarse ONG o algo así, ¿no? Que se llamaban organizaciones libres del pueblo. Eran organizaciones de hombres y mujeres aglutinados por un interés común, libres, porque eran libres de la relación con el Estado, coadyuvaban con el Estado, cooperaban con el Estado, como los sindicatos. O sea, para entender un sindicato clásico argentino, si uno no tiene claro el concepto de organizaciones libres del pueblo, son inentendibles. Porque no están estructurados bajo los principios del clasismo sindical europeo, ni siquiera son consecuencia estricta de el resultado de la pastoral sindical obrera surgida a partir de la encíclica Rerum Novarum, o ni siquiera estructurados bajo la idea liberal de los sindicatos. Los sindicatos argentinos y otras organizaciones adquieren una forma específica de organización que llaman organizaciones libres del pueblo. Esa es una categoría que muchas veces inclusive desconocemos, pero que es muy útil para poder entender cómo nosotros, las razones por las cuales nos organizamos y cómo además actuamos como organizaciones. Es una categoría estupenda. Podría poner otras, pero digo, el gran desafío americano y el gran desafío nacional es inclusive crear categorías para explicar fenómenos que nos suceden desde nosotros mismos. Y más en ciencias sociales, donde, digamos, acá no estamos sujetos a leyes de la física, ¿no? Estamos sujetos a las leyes de la interpretación y reinterpretación de los procesos. Y dice Kusch, he aquí nuestra paradoja existencial, se preguntaba Kusch, un pensador nacional extraordinario. Nuestra autenticidad, lo que somos realmente, lo que nos hace diferentes a otros,
no radica en lo que Occidente considera auténtico, y a Occidente se refería a los centros culturales europeos, ¿no? A la Europa y inclusive a los Estados Unidos, sino en desenvolver la estructura inversa de dicha autenticidad. Se trata de otra forma de esencialización a partir de un horizonte propio. Solo el reconocimiento de este último dará nuestra autenticidad. Quiere decir, digamos, que para ser auténtico hay que reconocerse como auténtico. Y para reconocerse como auténtico hay que inclusive recurrir a categorías que puedan definir nuestra propia autenticidad. El que copia, decía Ana el otro día, se equivoca. Autenticidad, originalidad, diversidad. La autoconciencia, obviamente, es otra de las preocupaciones de los pensadores y pensadoras nacionales. Conciencia nacional, ¿no? Es la lucha del pueblo argentino por su liberación, decía Hernández Arregui, presuponiendo, obviamente, que la Argentina no era libre. Pero hay mucha gente que piensa, o que pensaba en la época de Hernández Arregui, que la Argentina era un país libre, tenía democracia, o no, tenía sus instituciones, o no. Hay mucha gente que pensaba que en la época nuestra de sujeción al Imperio Británico, que dura más o menos entre 1860 y 1945, la Argentina era un país libre, sí, funcionaban algunas instituciones, pero desde el punto de vista económico y cultural estábamos sujetos a lo que después se conoció como la colonialidad, ¿no? Y fíjese qué interesante lo que dice Fermín respecto a la autoconciencia, ¿no? Dice, ¿cómo se produce la autoconciencia? ¿Dónde surge? Es decir, porque con los países periféricos, muchos de los cuales estuvimos y aún estamos sujetos a los regímenes de colonialidad, no están condenados o naturalizados. Decía, hay que evitar esta idea de la naturalización de la colonialidad. ¿Dónde surgía para Fermín Chávez las primeras expresiones que permitían desentrañar los mecanismos de la colonialidad? Decía Fermín Chávez, en la cultura popular. La miércoles. Desentrañar las ideologías de los sistemas centrales en cuanto ellas representan fuertes instrumentos de dominación, decía Fermín, es una de las tareas primordiales de quién, de los trabajadores de la cultura. ¿Saben por qué? Porque la cultura popular, ¿no? La cultura y el arte popular, no requieren nada más que al artista o a los artistas. Lo puede producir una persona a través con un papel y un lápiz, una poesía, los puede componer un grupo de chicos y chicas con los instrumentos, un grupo de teatro. Es decir, es el ámbito, la cultura popular, dice Fermín, de máxima expresión de las libertades de los pueblos oprimidos. Y Fermín nos enseñaba a nosotros en aquellos tiempos, aciagos del menemismo, donde el país estaba enajenado. Dice, tengan esperanza, decía. Empiecen a leer la poesía y lo que están escribiendo los chicos, los que están pintando los chicos, los que están filmando los chicos. Están escribiendo, pintando, filmando, cantando lo que esperan hacer en un futuro. Y no se equivocó. Y bueno, esta cuestión de la cultura, ¿cómo funciona? La cultura es la expresión de la libertad de los pueblos, es la única expresión. Cuando a vos te oprimen, lo único que puedes hacer es crear, ¿no? Y ahí está la libertad. La libertad no es un valor abstracto. La libertad es un ejercicio concreto. Y como muchas teorías, inclusive que sirvieron para la dominación, no estrictamente en nuestros países, veían a la cultura como un elemento de dominación superestructural y bla, 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 bla. No entendieron que en América, en la periferia, la cultura popular era realmente transformadora. Pero decía Fermín Chávez, después de eso, viene otro segundo trabajo, porque el sujeto colectivo esclarecedor es quien produce cultura. Pero luego, para que eso pueda después transformarse en epistemología o en ciencia, y lo dice así, pero la realización cabal
de esta tarea presupone a la vez la construcción de un instrumento adecuado. Necesitamos, pues, una nueva ciencia del pensar, una epistemología. Es decir, Fermín, ¿cómo te enseña? Es decir, en momentos complicados, como podrían ser si quieren llamarlo así, mirar las expresiones culturales de las nuevas generaciones e interpretarlas y llevarlas a los textos y textualizarlas. Esto es verdaderamente transformador y sumamente cuestionado en las universidades. Está dividida la cultura por acá, el pensamiento por acá. Es decir, parece cuando éramos chicos, estábamos en la primaria y nos querían enseñar la vida del langostino, entonces teníamos que ir a una pescadería a comprar un langostino y nos hacían cortar en pedacitos el langostino, pegarlo en un tergopol y exponer, este es el langostino. Y en realidad el langostino es más que la suma de las partes. Pero descomponíamos al langostino para poder entender en pedazos el langostino, cuando en realidad entender al langostino hay que entenderlo como un todo o con más de la suma de ese todo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, la autoconciencia, ¿no? La autoestima, y ahí están las sonceras argentinas, el manual de sonceras argentinas, que tiene a los aforismos sin sentido de Manuel Ortiz Pereira como uno de sus principales mentores. ¿Qué decía? En realidad, una de las mejores herramientas de conquista, y esto los ingleses lo aprenden muy bien, no es la intervención directa, es la ruptura de la estima colectiva. Es decir, fomentar mecanismos de autodenigración colectiva, que es una forma de que los pueblos no se estimen a sí mismos y en tanto se consideren bárbaros y sujetos a ser civilizados. Mecanismo extraordinario. Miren los medios de comunicación todos los días. Argentina, hoy escuchaba la nota. Una encuesta salía en el diario New York Picture France, no sé qué diario. La Argentina está en un tercer país del mundo con mayor consumo de alcohol por persona. O sea, no digo, éramos todos un monoborracho, ¿no? A los 2 días el programa de, no sé, Leuco dice, acá me ha llegado una encuesta, la Argentina está dentro de los 5 principales países consumidores de Paco. A los 3 minutos, y ustedes vean los mecanismos de autodenigración colectiva que aparecen todos los días en los medios de comunicación, que están internalizados en muchos periodistas, pero que además son producidos y ejecutados por las producciones. Esta idea que somos un desastre y que tenemos que esperar que alguien venga a corregirnos, que nos invadan los japoneses porque ellos laburan y nosotros tomamos mate y nos rascamos la siesta y qué sé yo, ¿no? Esto que nos invadan los ingleses, que por qué perdimos las invasiones inglesas y ahora se había trabajado, digamos, ¿no? Toda esta costa, todos los días hay una encuesta rara. Estamos dentro de los 5 países de mayor inflación del mundo, de los 10 países de mayor corrupción. Siempre estamos en el pináculo de todos los dramas de la humanidad convergidos en Argentina. Hagan un ejercicio de seguir 3 o 4 programas periodísticos de primer nivel durante todo un mes y se van a asustar. ¿Eso qué hace? Genera el mecanismo de, ¿y qué vamos a hacer si somos una porquería? ¿Para qué vamos a hacer algo si no podemos hacer nada? Esa es la pérdida de la autoestima. Fíjense lo importante que es la pérdida de la autoestima en un individuo, ¿no? Vas directo a la depresión. Bueno, deprimir. Por eso Jauretche, que no era sonso, decía, todo hay que hacerlo con alegría. ¿Por qué la alegría? ¿Qué representaba? La neutralizar la tendencia a la depresión que generan los mecanismos de autodenigración. Háganme caso, sigan los 2 o 3 programas principales, agarren Mitre, TN o cualquiera, América 24. ¿No? Bueno, la autoafirmación, otra cuestión también que es definitoria en el pensamiento nacional. ¿Qué somos? Y somos todo, y aceptarnos que somos todo. Decía, somos el conquistador y el indio, sí, somos parte de ese desastre que sucedió acá. Sí, somos desastre en el sentido
de ese conflicto, de ese choque, de una conquista. Y sí, somos producto de eso. Somos el godo y el patriota, porque convivían, ¿no? Somos la pampa privilegiada y el interior relegado. Sí, somos eso. Está la pampa privilegiada, o estuvo la pampa. Somos los dos, nunca uno de ellos solamente. Si nos quedamos con uno de los dos, siempre llevaremos a cuesta un cabo suelto sin anudar, siempre cargaremos un asunto inconcluso que no lograremos cerrar, siempre habrá un pedazo de nosotros que no lograremos integrar. Somos todo. Somos el gaucho condenado, el inmigrante esperanzado. Somos todo. Y aceptémoslo con lo que somos. Las crisis argentinas son ontológicas. Aceptación de lo que somos. ¿Ven cómo se va enganchando? ¿No? Falta identidad, decía Fermín Chávez. Dicen que nos falta identidad. Los indios somos nosotros. Tenemos parte de indio. Inclusive los que no tenemos ni una sola... Bueno, yo soy originario porque nací en Argentina, mi hija es originaria, mi papá es originario. Los indios somos nosotros, ¿no? Y se nos sale el indio. Los godos somos también nosotros. Los criollos somos nosotros. Los morenos somos nosotros. Los gringos somos nosotros. Al final, identidad nos sobra. Y la autodeterminación, que es el proceso final, que es la gran preocupación, ¿no? Que es cuando uno, luego de ser consciente de lo que es o de lo que puede ser, se determina a ser lo que quiere ser. Hemos edificado nuestra vida con elementos prestados, decía Saúl Taborda. Aquella fecha, 1810, que para ser histórica necesitó los siglos históricos persistentes, porque la historia es un continuo, una continuidad, nos ha sido presentada siempre como una no continuidad, sino como una negación. Bueno, hay que borrar todo el pasado, futuro. Lo que está diciendo, señores, el presente, la historia es historia contemporánea. Lo que somos hoy es el producto de lo que fuimos ayer. No podemos negar lo que fuimos ayer para construir un futuro. No se puede construir un futuro a partir de la negación de lo que se fue. Hemos cedido lo esencial por una copia. La copia de algo que ahora resulta efímero y deleznable. ¿Sí? En el sentido, la autodeterminación en el sentido, la interpelación al ser, a lo que queremos ser, a lo que debemos ser, a lo que nos proponemos ser, desde nosotros mismos. Bueno, este esquema de la 6A es un esquema didáctico, pero representa si a alguno de ustedes les interesa el pensamiento nacional y latinoamericano, va a encontrar algunas de estas palabras incluidas en los textos o algunos de estos conceptos a partir de los cuales cada uno desarrolló su teoría. Por ejemplo, el revisionismo histórico tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Hernández Arregui trabaja mucho sobre las categorías. Jaureche trabaja mucho sobre el tema de la autoestima o la autodenigración. Chávez sobre la cuestión de la identidad, que es la que vimos anteriormente, que es la autoafirmación. Es decir, identidad, historicidad, estima, son elementos que aparecen fuerte en cada uno de los textos de nuestros autores y autoras. Yo no sé cómo estoy de tiempo. ¿Cuánto me falta? Bueno, resulta que, entonces voy a poder hacer, porque se imaginen que resumir un seminario de 4 meses en 1 hora es bastante difícil, ¿no? Pero estoy lográndolo, ¿ah? Me lo propuse. O no lo propusimos, porque en esto me ayudó mucho Ezequiel, que además es profe, uno de los profes del seminario. Para poder entender estos procesos, ¿no? ¿Se acuerdan de que Kush nos interpretaba y decía, bueno, señores, tenemos que animarnos a ser auténticos y querernos como somos, pero a reconocer nuestra propia autenticidad, a mirarnos a nuestro propio espejo, no en el espejo del otro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esta cuestión de la colonización cultural de la que suelen hablar, y hablaba fundamentalmente
Abelardo Ramos o Jauretche, etc. ¿Qué pasa con los bienes simbólicos? ¿No? Porque está claro que los países, ¿no?, confrontan, hay conflictos, guerras, hay imperios, hay procesos de imperialismo, de colonialidad. Esto ya lo sabemos, lo leemos en los diarios. Aunque nos dicen poco los diarios, sabemos que desde que por lo menos uno tiene uso de la memoria, hay procesos que tienen que ver con la intervención directa de un país o un Estado o un conjunto de Estados sobre otros, para ocuparlo, para destruir un régimen, para lo que se les ocurra. Pero eso existe, es un dato de realidad. Lo que es más difícil de comprender es cómo circulan. Entonces, así circulan los bienes materiales, el capital, las armas, todo eso circula así, ¿no? Con inversiones, las inversiones son una forma muchas veces de colonialidad, las armas otra forma de ejercicio de colonialidad, eso es colonialidad directa, digamos, todo el mundo lo entendemos. La colonialidad simbólica es un poquito más complicada, ¿no? Porque los bienes simbólicos, que son los bienes culturales, circulan como circulaban los libros, como circulan por la red, circulan por los medios de comunicación. Ahora, ¿qué define la autenticidad? La autenticidad define, digamos, tu capacidad, se define a partir de la relación que vos mantenés con un bien simbólico producido en otros lares, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, podés poner un libro, vamos a poner de Althusser, algún autor raro, ¿no? Y decís, me enamoré de este autor. Yo a partir de ahora soy althusseriano a muerte, o gramsciano a muerte, ¿no? Entonces, vos adoptás, porque te enganchás con eso, muchas veces críticamente, pero la mayoría de las veces acríticamente. Hay una adopción acrítica, ¿no? Es decir, ¿qué significa crítica? Sin pasar por el tamiz de la propia autenticidad, ¿no? Entonces, uno adopta acríticamente. El que adopta acríticamente se incorpora a un proceso, digamos, a su ser ese bien cultural sin pasarlo por el tamiz. El bien simbólico, perdón, porque no son solamente culturales. Bienes simbólicos es algo más amplio que los bienes culturales, ¿no? Son mensajes, son formas de comunicación, etc. Entonces uno puede agarrar y los adopta críticamente y ya se instala ahí y se coloca en ese lugar. Pero también hay otras formas, por ejemplo, adaptar. Entonces Jauretche decía, bueno, el que adopta críticamente pasa a ser parte del proyecto del otro. Ahora, lo que puede hacer uno es adaptar. Por ejemplo, tal medida económica o tal medida urbanística o tal medida cultural, si la pasamos por el tamiz crítico, podemos adaptarla a nuestra realidad. Entonces, el proceso de adaptación de un bien simbólico a la propia realidad es un proceso positivo. Tomás un modelo, lo pasás por el tamiz de la crítica que tiene que ver con tu propia realidad y lo incorporás. Otra cosa que puedes hacer y que es positiva es la apropiación. Es decir, ¿cuál es el instrumento principal de nuestro folclore? O uno de los instrumentos, la guitarra, ¿no? De la guitarra nos hemos apropiado. Es decir, no es que hubo una adaptación, sí, se construyeron guitarras diferentes o el charango de alguna manera podría representar una forma de guitarra más pequeña, etc. Pero de la guitarra nos hemos apropiado. Y está bien, la haces tuya. Comunicás esa escultura con un instrumento que no te perteneció, que no se generó a partir de tu propia autenticidad, pero que vos lo apropiaste como propio. Y eso es positivo. Y el máximo nivel de autenticidad se da con la creación. Cuando uno crea algo. Es el máximo nivel de autenticidad. Estos procesos son importantes. La adopción es la incorporación acrítica de ideas. Ahí estás en el proyecto del otro. El de adaptación, incorporación a aquellas cuestiones que resultan útiles. A partir de cuando el sentido común que planteaba Jauretche era esto. A ver, bueno, esto nos es útil. ¿Acompaña nuestros propios intereses? Muy bueno, nos sirve.
¿listo? Pero sometiendo el bien simbólico a la reflexión crítica. La apropiación es la adaptación del bien simbólico a partir de la resignificación de su valor originario. Y si la guitarra podía venir de Europa, etcétera, 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 no sé cuáles son los antecedentes de la guitarra, pero la resignificamos y la convertimos en un instrumento de nuestra propia expresión. Y la creación, que es una actividad creativa original para la resolución de problemas, necesidades locales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. En síntesis, con esta regla de las 6A, o esta regla didáctica de las 6A, y con las 4 finales, yo traté de sintetizarles a ustedes, digamos, el proceso, digamos, cuáles fueron los ejes principales, y no todos, de análisis de los pensadores nacionales y latinoamericanos. Me concentré mucho en los nacionales porque nosotros nos iniciamos este módulo de formarnos con pensamiento nacional y lo estamos extendiendo al pensamiento latinoamericano, digamos, para articularlo mucho más fuerte con el seminario nuestro. Pero me pareció bueno, digamos, por lo menos este último año, concluir de esta forma para el año que viene ampliarlo hacia otras miradas y complejizarlo un poco más. Pero recuerden una cosa. Estos procesos de las 6A, ¿no? No solamente suceden en los pueblos, suceden en los individuos. Yo voy a dar un ejemplo. Una persona cercana a mí, familia, fue adoptada, o sea, cuando era chiquita, de bebita, fue adoptada. Los padres nunca le negaron que era adoptada. Ella vivió una niñez bastante feliz, me imagino, o posiblemente no tanto, depende, pero los chicos por ahí no expresan, ¿no? Pero a los 24 años o 25 le pide a la madre que le ayude a buscar a su madre biológica. Y hay todo un proceso de búsqueda de su madre biológica durante mucho tiempo. Ella siempre supo que era adoptada, nunca se le negó, inclusive se la trató muy bien en el sentido de decirle, bueno, vos sos la privilegiada porque te elegimos. O sea, hubo todo un trabajo muy, muy, muy piola, muy, muy lindo. Pero de todos modos ella necesitaba conectarse. Y después de un año logró, evidentemente, encontrarse con su madre. Estuvo una semana y volvió. Cuando vuelve y se baja del avión, la madre la está esperando, ella la abraza y le dice a la mamá, gracias mamá por haberme ayudado en esta búsqueda, este viaje, ahora sí puedo ser. La mamá le sorprendió la respuesta, ser. Y después, la vida, ya pasaron unos cuantos años, ¿qué es lo que sucedió ahí? Sucedió que ella había convivido 20 y pico de años con un interrogante, que podía reducirse en el ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me entregaron? ¿No? La pregunta. Como no tenía la respuesta, porque no tenía contacto con su progenitora, su mamá, la respuesta que ella se dio, dice, porque no me querían. La malquerida. Me entregaron porque no me querían. El primero que tendés a pensar. Ahora, cuando viaja, entonces ella vivió, construyó su proceso de autorreflexión, de autoestima, de autoconocimiento, etcétera, etcétera, en base a una fuerte pregunta, una fuerte respuesta imaginaria inicial, que era, me entregaron porque no me querían. Se construyó su vida. Es una pregunta esencial, chicos, cuando una persona es... Y la madre le dijo, no, al revés. Yo te entregué para salvarte. ¿Por qué? Porque era una familia de 10 hijos, o 11, no me acuerdo, y ya había muerto 2 de hambre y tuberculosis, etc. Ella, para salvar a su hija más chiquita, la entrega. Entonces, yo te entregué para que pudieras vivir. Una pequeña información, 5 palabras, que cambiaron radicalmente
su forma de pensar y vivir la vida. Imagínense, ¿no? Volvamos a un ejemplo, es un ejemplo simple, autoconocimiento. Tenía una duda o una respuesta, una no respuesta a una primera incógnita. Tuvo la respuesta. Con lo cual, cambió su proceso de reflexión sobre la vida, porque ella justamente viaja porque tenía un gran conflicto, no podía resolver, no sabía si quería hacer esto, empezaba una carrera, no la terminaba, empezaba una pareja, no la terminaba, etc. Le disparó esa pequeña información, que fue vital, un proceso de autorreflexión que le modificó la autoestima, que le produjo una fuerte golpe a su autoconciencia y a su afirmación. Ahora dice, bueno, yo soy esto y parte de lo otro, conoció lo otro, y eso le generó la posibilidad de después construir una familia, seguir una carrera, etcétera, etcétera. Es decir, que este proceso que yo les conté, no lo tomen como nada científico, nosotros somos simplemente militantes del pensamiento, pero fíjense cómo ese proceso, que nunca está necesariamente encadenado, como está acá a través de las flechitas, como una pequeña información puede variar todo tu proceso y tu sistema, ¿no?, de vida, ¿no?, hasta cambiar tu presente. El conocimiento de la historia modifica el presente. Pero los seres humanos somos históricos y estamos ligados a una historicidad. Y entonces es evidente que una de las principales cuestiones sobre las que trabajamos es el historicismo, la recuperación de la historicidad. Y toda la historia es nuestra historia. Con lo cual el pensamiento nacional y latinoamericano empieza desde que los seres humanos, hace más de 15.000 años, empezaron a pensar en el continente desde el continente. Yo terminaría ahí, creo que estoy bien en el tiempo, por primera vez en la historia. Así que, bueno, les agradezco muchísimo la atención, espero que las palabras le hayan satisfecho y le hayan aportado cuestiones para reflexionar. Hay mucho, de acá se pueden desprender tantas cosas, yo me imagino, mientras estoy pensando, como los seres humanos somos de proyecto, todos creemos que vivimos en el presente, y les aseguro que nadie vive en el presente, porque yo los miro las caras a ustedes, inclusive a mí mismo, bueno, muchos deben estar pensando, ¿cuándo termina la pestana? Que me tengo que ir al baño, ¿cuándo termina la pestana? No, porque mañana, porque convivimos con el presente, o tengo ganas de correr a comprar una media luna, o esta noche voy a salir, es decir, creemos que estamos en el presente, pero convivimos en el presente y en la proyección, somos seres de proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, la historia influye en el proyecto? Y cómo recuperar y amar la historia, por más que nuestra historia, porque es nuestra, con nuestros conflictos y nuestras armonías, que son muchas, y que a veces parece que se repitieran como drama, que no se repiten como drama. Se repiten las tensiones porque, bueno, algún día, los invito a participar del seminario y ahí lo van a descubrir seguramente, ¿no? Les agradezco muchísimo y creo que viene ahora un periodo, no sé exactamente cómo se maneja esto. Bueno, Francisco, muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, para aprovecharte el máximo tiempo posible, hacemos algunas preguntas, 2 o 3 preguntas que vienen de las demás universidades. Ya que hablaste de civilización y barbarie, desde San Juan querían que amplíes un poco esa idea, y la idea también de si aún las onceras que habla Jauretche persisten o si han aparecido nuevas. Sí. Y, por ejemplo, una nueva soncera es el derrame. ¿Desde cuándo el capital derrama? ¿Lo vieron alguna vez? Yo lo único que conozco es el derrame de agua o el derrame cuando se me derrama algo, pero si hay algo que no derrama es el capital. Esa sería la soncera quizás más modernosa. No existe dentro del proceso de acumulación del capital, no admite derrame. Se tiende a concentrarse, es una fuerza que tiende a concentrarse. Y la primera pregunta de civilización y barbarie no es un juicio histórico a nadie,
sino, digamos, una dicotomía que se presenta en aquellos tiempos en cómo se ingresaba, digamos, a ese mundo que aparecía como el civilizado. Europa, acuérdense, la revolución industrial, la caída de un gran imperio que había sido el español, el surgimiento de un nuevo imperio moderno, en principio moderno, la revolución industrial. Entonces se identificaba la civilización con el progreso, ¿no? Con una forma de progreso determinado, ¿no? Entonces había autores acá que decían, bueno, señores, si hay un modelo de progreso, hay que atarse a ese modelo de progreso. Pero para atarse a ese modelo de progreso, hay que, digamos, civilizar a aquellos que no son funcionales a ese modelo de progreso. Fue un debate ideológico fuerte en la Argentina. De hecho, triunfa, entre comillas, el proceso civilizatorio. Y de hecho, ganan las guerras civiles y se constituye un Estado nacional a partir de esa dicotomía. Pero ¿qué es lo que pasa? Los bárbaros también existían y también eran civilizados. Y 20 años después, fíjense que en 1860, tomamos como máximo, Organización Nacional, 1865, 25 años después, o 20 años después, o 30 años después, empieza un movimiento insurreccional, como el radicalismo o el irigoyenismo, a levantarse por las armas contra ese régimen. O sea que en la escuela nos enseñaron que esta dicotomía de civilización y barbarie, donde la civilización triunfa sobre la barbarie, constituye un régimen inestable porque no tiene en cuenta al otro mayoría, que es la barbarie. No incorpora la barbarie. Se le intenta incorporar a través de la ley educativa, etcétera, pero la educación no es solo instrumento de incorporación a la sociedad. Porque la educación te puede formatear, pero vos también tenés principios, valores y cuestiones idiosincráticas que están arraigadas al ethos y al espíritu. Entonces triunfa el proyecto, entre comillas, de la civilización. Es estable, crean las instituciones, se dicta la Constitución, se crean los poderes, se crea el Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero termina siendo inestable, porque 25 años después empiezan los bárbaros a protestar y terminan, digamos, asumiendo el poder, digamos, con Irigoyen a principios ya del siglo pasado. Con lo cual, esa dicotomía civilización o barbarie, que debería ser analizada en su complejidad. Ni el civilizado es tan civilizado, ni el bárbaro es tan bárbaro. Que de alguna manera debería haberse analizado, muy difícil esto, porque no me gusta hacer historia contrafáctica, eso queda para otros autores, pero es evidentemente que hay una tensión provocada que se extiende, se tensó, hay una tensión muy fuerte, que establece la imposición de un modelo civilizatorio que no encajaba en la propia civilización. Y yo creo que ahí está uno de los secretos de nuestras tensiones históricas, ¿no? Porque aún hoy, para mucha gente, ¿no? Están los civilizados y estamos los bárbaros. Yo estoy claramente del lado de la barbarie. También hablaste de bienes simbólicos. Y desde General Roca, la Universidad Nacional de Río Negro, querían saber si podías profundizar un poco más en la idea de resistencia creativa o de resistencia cultural. Claro, porque cuando uno se resiste a una fuerza, ¿no? Parece una actitud pasiva. Vino otro a atacarme y yo me resisto. Pero en realidad, la matriz, cuando uno está sujeto a un proceso de colonización, resiste, pero además crea nuevas herramientas que le permiten tratar de romper esa resistencia o subsistir mientras esa fuerza es ejercida. Por ejemplo, el sincretismo es un producto justamente de esa resistencia creativa. Es decir, no es una resistencia pasiva, no es una actitud pasiva, sino una actitud pasiva, una resistencia, pero a la vez una potencia, ¿no? Es una forma de definirlo así. Y bueno, desde UNDAP también y desde acá estamos pensando
¿Cuál debe ser el rol de las organizaciones sociales y de las universidades para promover el pensamiento nacional? De UNDAP preguntaban, bueno, ¿cómo incorporar la 6A? O tener la Eso especialización. depende de la decisión política de cada universidad. La decisión política en el buen sentido de la palabra. Acá tenemos una universidad, obviamente, que no está dividida en disciplinas, acá no hay facultades, acá hay una universidad con una estructura departamental que intenta acercarse a los problemas. Como dijo la rectora el otro día, la realidad es indisciplinada, por lo tanto las disciplinas no sirven para abordar una realidad que es naturalmente indisciplinada. Entonces, bajo esta premisa se funda un modelo diferente de universidad, que es departamental, donde uno de los problemas que se plantean es este pensamiento nacional y latinoamericano que tiene tantos autores y que de alguna manera fue tan productivo en América Latina y que no es abordado con la suficiente profundidad en la mayoría de las universidades argentinas. Por lo tanto, hubo una decisión del Consejo Superior hace años de la universidad de que esta materia se incorporara. Y el rol de las organizaciones es vital. Si hay alguien que descubre la importancia de las organizaciones libres del pueblo, y en ese sentido fue Esperón, ya en la comunidad organizada, en el discurso que da en el cierre del Congreso de Filosofía de Mendoza de 1949, esboza la cuestión de las organizaciones del pueblo, pero después hay un decreto donde se las instituye. Él observó, junto a otros autores, como por ejemplo el padre Benítez, que los argentinos teníamos una tendencia a organizarnos, ¿no? Una tendencia, digamos, a organizarnos, a juntarnos, ¿no? Y que de esa organización que posiblemente proveniera del mutualismo, algunos decían de fines del siglo pasado, a partir del cual surgieron los primeros sindicatos, o de las formas organizativas de nuestros pueblos nativos, por alguna razón en la Argentina tendemos a organizarnos y a disfrutarnos. Entonces se le entiende que digamos que nuestra sociedad en particular tiene como característica esa tendencia a la organización. Las organizaciones sociales, miren, esto de las organizaciones del pueblo no se olvida más, porque vamos a tener 30 años y yo todavía voy a estar acá con el bastón y vamos a ver nuevas organizaciones que surgen y surgen. Hay una tendencia que no llego a explicárselas, pero tiene mucho que ver con la historia y sobre todo con lo multígeno. Y vio en esas organizaciones, digamos, una forma de socialización específica que tenía nuestro país. Muy fuerte, y por eso las institucionaliza mediante un decreto del Poder Ejecutivo en algún momento, pero que insistía en el tema de la libertad de las asociaciones. Las asociaciones deben coadyuvar con el Estado, deben relacionarse y coadyuvar, pero deben ser siempre libres, ¿no? Y son del pueblo, o sea que las organizaciones, más allá de los intereses que persigan, deben tener en cuenta los intereses de los otros sectores de la sociedad, ¿no? Que vienen una comunidad organizada. Muy bien, hacemos la última, así aprovechamos los talleres también. No, lo que ustedes hicieron una pregunta parecida en Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán y acá también, que tiene que ver con los medios de comunicación y el pensamiento nacional. Vamos a tener un módulo específico de comunicación para los dirigentes sociales y políticos, pero bueno, cómo desde el pensamiento nacional también se puede empoderar al pueblo, a esto que llamamos el pueblo, sí, los pueblos, para enfrentar esas construcciones mediáticas. El pueblo tiene el poder, primero. Ahí el poder, digamos, para mí el pueblo es el poder. Por lo menos para los que creemos en las democracias populares. O hay otros que crean en las democracias individuales, representativas, en la democracia popular. Y me decían los medios de comunicación, bueno, y la relación con las organizaciones libres del pueblo. Miren, ustedes saben, ¿se acuerdan de la ley de servicios audiovisuales? ¿Por qué surgió esa ley? Porque en la Argentina, espontáneamente, durante 30 años se crearon más de 10.000 radios. ¿Y qué eran las radios? Organizaciones libres del pueblo que, como en los pueblos por ahí había una sola voz, querían crear otra voz. Porque hay diversas voces. Yo en esa época vivía en el Bolsón.
Entonces, tenías Radio Nacional, que te pasaba, tenía cosas buenas, cosas malas. Tenías una radio, que era repetidora de la Radio Continental, pero a los que nos gustaba otro tipo de música, otro tipo de filosofía política, no estaba. Entonces, ¿qué hizo? Un grupo de muchachos armaron una radio, después armaron otra, después armaron otra. ¿No? Las organizaciones libres del pueblo, y en un momento fueron 10.000. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Estado? Reconocerlas, para garantizar las múltiples voces. Entonces, el fenómeno de la comunicación es un derecho humano, y la gente naturalmente, así como la cultura popular es la base, digamos, los trabajadores de la cultura son, para Fermín Chávez, para mí también, diríamos, los sectores que con mayor fuerza pueden producir o inducir al cambio. En la comunicación pasa exactamente lo mismo. Y bueno, ahora serán todos, volveremos a la concentración de medios y van a ver que la gente se la va a rebuscar para armar otro tipo de medios, ya con internet, ya con esto, va a haber canales, nos vamos a rebuscar, que no se preocupen. Es decir, a los argentinos no nos gusta mucho que nos manden, tenemos una cosa, nos gusta que nos conduzcan, esto está bien, pero conducir no es mandar. Y en ese sentido, eso, somos un poco libres como los gauchos, ¿viste? No nos gustan que nos impongan las cosas, ¿eh? El alambrado no nos gustó mucho tampoco. Entonces, me parece que va a surgir un nuevo proceso de resistencia comunicacional con nuevos instrumentos en muy corto plazo. Muy bien, gracias, Pancho. Siempre es un placer tenerte y escucharte en esta primera clase de Formarnos. Un aplauso para Francisco. A todos ustedes. Bien, ahora te cuento también, Pancho, sí. En cada sede vamos a ir a trabajar en talleres sobre los temas que estuvimos viendo acá. Ahí la idea es que trabajen mucho los compañeros y las compañeras desde la experiencia de ellos. Recordarles también que la próxima clase tenemos análisis político y no es el jueves que viene, sino es el miércoles, porque el jueves, como saben, es feriado. La pasamos al miércoles con Marcelo Koenig. Y que mañana, desde la UNLA, realizamos una actividad que desde Formarnos acompañamos, que es el pensamiento del Papa Francisco, al cual están todos invitados, por supuesto. Los que están cerca de la UNLA a concurrir, y las demás sedes seguramente van a estar los videos para si los quieren ver y compartir. Así que bueno, buena semana. Nos despedimos ya de todas las universidades y seguimos trabajando en talleres. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a todos los presentes y a los amigos de las distintas universidades. Chao.